más de ti, oh Dios. Lléname más de tu Espíritu Santo. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones a todos. Welcome to Bienvenidos a In In Christ Christ Live. Live. Woohoo. All right, moving forward in parables. Vamos adelante en las parábolas. In Luke 13, verse 6, En Lucas 13, versículo 6, Jesus speaks a parable Jesús habla una parábola about the barren fig tree.
acerca de la higuera estéril. Now we see the fig tree also in Jesus' ministry También vemos la higuera durante el ministerio de Jesús, when Jesus was hungry, traveling with his disciples and desiring a fig from the fig tree. cuando Jesús tenía hambre y él estaba con sus discípulos y él quería un higo de la higuera. But the fig tree was not in season to produce figs. Pero no era la temporada para higos. Jesus spoke to the fig tree, he cursed it, he commanded it actually to die. Y Jesús habló a esa higuera, él lo maldició y mandó que se muera. But in that context, the lesson was Jesus was teaching his disciples to speak and to expect results. Y en ese contexto, Jesús estaba enseñando a sus discípulos de hablar para recibir resultados. Faith works through speaking and expectation La fe funciona a través de hablando y teniendo expectativa, because we were created in the image of God porque fuimos creados en la imagen de Dios, with dominion, with authority, con dominio, con autoridad, and we have the ability to speak and to have results. y tenemos la habilidad de hablar y recibir resultados. Now, what about the fig tree in particular now? ¿Y qué pasó con esa higuera en particular? Let's read verse 6, chapter 13 of Luke, verse 6. It says, "He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none." Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Now, this certain man here is symbolic of God, Este hombre en esta parábola es simbólico de Dios. the God of the owner of all things, Dios es el dueño de todas las cosas, the owner of the vineyard. dueño de la viña. The vineyard now is symbolic of this earth. La viña es simbólico para esta tierra. God expects fruit from this earth. Dios tiene expectativa que esta tierra produce fruto, Spiritual fruit, that is. y fruto espiritual. Now, look at verse 7. Y mira versículo 7. Then he said to the keeper of his vineyard, "Look, 3 years I have come seeking fruit on this tree and have found none. Cut it down. Why does it use up the ground?" Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Now, the keeper of the vineyard is symbolic of us, the stewards of this earth. Entonces, este viñador es simbólico de nosotros, los mayordomos de esta tierra. So God is the owner of the vineyard, Dios es el dueño de la viña and we are the keepers, the stewards of his vineyard, y his earth. nosotros somos los viñadores, los que guardan, mantienen y somos mayordomos sobre esa viña, esta tierra. God created man, he created stewards, Dios creó los hombres y él creó mayordomos. and he gave them dominion and authority over all of the creation that he created. Y él nos dio dominio y autoridad sobre toda la creación que él ha creado. Now, 3 years Y 3 años is a sufficient amount of time for that fig tree to produce figs. es un tiempo suficiente para que esa higuera produce higos. 3 years is a reasonable amount of time for anybody or anything to show results. 3 años es un tiempo razonable para cualquier persona demostrar resultados en sus vidas. Life expects us to progress, Porque la vida tiene expectativa que progresamos. and we're going to be judged on the amount of time that we had to progress with. Y vamos a ser juzgados con lo que hacemos con este tiempo y cuánto tiempo nos dura para progresar. Verse 8, "But he answered and said to him, 'Sir, let it alone this year also until I dig around it and fertilize it.'" Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Now this is interesting Este es interesante, because we see the keeper here, the steward here, porque podemos ver el viñador, el mayordomo aquí, operating with the character of Christ. operando con el carácter de Cristo. He was interceding for the fig tree. Él estaba intercediendo para la higuera. He was reconciling for that fig tree. Él estaba reconciliando esa higuera. Just like Abraham did for the city of Sodom and Gomorrah. Como Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Just like Moses did with the children of Israel. Como Moisés intercedió por los hijos de Israel. Just like Christ intercedes to the Father for us sitting at the right hand in the heavenly places. Y como Cristo intercede por nosotros porque Él está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. So the keeper here says, "Give the tree one more year. Let me work on it some more, and let's
see what it can produce in a year. Entonces el viñador dice, dame un año más, vamos a ver lo que puede producir en ese tiempo. Verse 9. And if it bears fruit, well, but if not, after that you cut it down. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. So God expects us to produce fruit Dios tiene expectativa que producimos fruto with the time that He's given us. con el tiempo que Él nos ha dado. He expects us to produce fruit because He's given us all the spiritual tools to produce fruit with. Él tiene esa expectativa de producir fruto porque Él ya nos ha dado las herramientas que necesitamos para producir. We have the Holy Spirit, we have the Word of God. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. And these are the tools that we need to use to produce fruit spiritually. Y estas son las herramientas que necesitamos para producir fruto espiritual. Jesus mentioned in the book of John Jesús mencionó en el libro de Juan that the Father prunes all those who produce fruit que el Padre corta a todos los que producen fruto so they can produce more fruit. para que puedan producir más. But those branches, which are symbolic of believers that do not produce fruit, Pero los pámpanos que no producen fruto, que son simbólicos de incrédulos, are cut down and thrown away into the fire. son cortados completamente y tirados en el fuego. So we see the same picture here happening in this parable of the barren fruit tree. Y vemos esa misma imagen aquí en la parábola de la higuera estéril. So I hope this message motivates people Entonces yo espero que este mensaje te motiva, because it's time to produce fruit. porque es el tiempo de producir fruto. It's time to become busy doing the work of the kingdom Es el tiempo de ser ocupado haciendo la obra del reino, because God expects us porque Dios tiene to expectativa produce fruit with what He's given que us. producimos fruto con lo que Él nos ha dado. And one of the things He's given us is time. Y una de las cosas que Él nos ha dado es tiempo. Hallelujah. Aleluya. Let's be faithful with God's time Vamos a ser fieles con el tiempo de Dios. and let's produce fruit for the kingdom. Y vamos a producir fruto para el reino de Dios. Hallelujah. Amén. Hasta luego. Bendiciones.